Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Nos hemos deleitado en los cantos. Amén, Señor. Gloria a Dios. El canto, hermano, es parte de la liturgia de la iglesia. Como lo decíamos anteriormente, Dios es un Dios alegre y los cantos tienen propósitos. Por eso le cantamos al Señor. Gloria a Dios. Quiero que todos, por favor, vamos a empezar la enseñanza en esta mañana. Gloria a Dios. En el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, en su versículo 3. Hoy vamos a estar hablando, hermano, acerca de la santificación y cómo ser santificados. Amén. Tal vez hoy nosotros estemos hablando acerca de la santificación y la próxima semana vamos a estar hablando de cómo ser santificados. Porque una cosa es aprender acerca de la santificación y otra cosa, hermano, es poner por práctica la santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 3, me da un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 4, en su versículo 3. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Quiero leerlo desde el versículo 1, hermano. Vamos a leerlo todo esto para que podamos entender el contexto. Amén. Amén. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Sabemos que la palabra exhortar es animarte, es impulsarte, es motivarte. Os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, oigan bien, hermano, estos son los apóstoles, estos son los discípulos del Señor Jesucristo, que ellos aprendieron también de Jesús, y de la misma forma nosotros debemos de ser ejemplo también para ustedes. Cada líder, hermano, debe ser ejemplo para la grey del Señor. Amén. Amén. Dios nos ha puesto como luz, como luminares, para que nosotros alumbremos y seamos ejemplo para otros. Gloria a Dios. Eso significa ser discípulo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, dicen, y agradar a Dios, dice. Oiga bien, hermano, como nosotros agradamos a Dios es en la santidad. Así, dice, abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, dice. Pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es vuestra santificación. Es vuestra santificación. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros nos hemos preguntado y hemos preguntado a Dios, tal vez al pastor, tal vez a un ministro, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Entonces, Dios te está hablando ahora en estos momentos y te está diciendo cuál es su voluntad. Porque la voluntad de Dios dice que es vuestra santificación. ¿Y qué es eso de santificación, hermano? Hoy lo vamos a estar aprendiendo. Amén. Porque Dios nos llamó a ser santos, hermano. Y la santificación no es más que el proceso para la santidad. ¿Estamos acá, hermano? Pero esa santificación tiene que ver con muchos aspectos, de lo cual Dios quiere enseñarnos a nosotros. Porque Dios nos llamó a nosotros a ser santos. Porque vosotros sois santos, dice. Y vivan santos en toda vuestra manera de vivir, dice. ¿Verdad? Sed santos, pues, porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, hermano, Dios nos llamó a esa santidad a nosotros, pero para nosotros alcanzar esa santidad debemos de vivir una vida de santificación. Amén. Y por eso es importante que nosotros aprendamos lo que es la santificación. Solo aquel que le interesa vivir una vida de santidad, hermano, va a seguir estos pasos. Solo aquel que le interesa. Al que no, pues Dios tendrá que obrar en su vida. Porque no podemos nosotros agradar a Dios. ¿Qué dice aquí? Porque en esto Dios se agrada de conduciros, dice, así como se agrada a Dios en santidad. Amén. Amén. Dios nos llamó a ser santos, hermano. Y vamos a aprender lo que es ser santo también.
Que ser santo creemos, ¿verdad? Que es nosotros, pues, ay, no toques esto, ay, no, ay, que no digas, no, ay, que no vayas y no te juntes allá no te metas allá al mundo, digamos así, apartémonos, ¿verdad? Entonces, eso no es ser santo, hermano. El Señor Jesucristo dijo, Padre, yo oro por todos aquellos que me diste, por mis discípulos, oro por los que me diste, oro para que tú, dice, los guardes del mundo. No te pido que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mundo. Y el mundo, hermano, no son la gente, no son las personas. El mundo, la corriente de este mundo, es el sistema que tiene atrapado al mundo. Oiga bien, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el sistema del diablo. Todo esto que estamos viendo, hermano, todo esto que se va en contra de las leyes de Dios, leyes del mundo que se van en contra de las leyes de Dios, no son más que leyes del diablo. Entonces, y el mundo está bajo esas leyes, y nosotros muchas veces nos volvemos partícipes de esas leyes, y nosotros no podemos ser partícipes. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos. Dios nos llamó a vivir una vida de santidad, apartado de esas costumbres y de esa corriente del mundo. Vamos aprendiendo, hermano. Dios nos llamó a ser santos. Gloria al Señor. Y aquí ahorita vamos a definirlo. Por eso te digo, no vamos a poder, va a haber una segunda parte, porque es muy importante. La iglesia está comenzando, la iglesia está empezando, hermano. Y no quiero que el día de mañana tomes cierta molestia cuando te demande algo y después tú pienses que soy yo de mi parte, sino que es la palabra quien nos manda a nosotros, de cómo nosotros debemos de conducirnos y de cómo nosotros debemos de servir a Dios. Servir a Dios, hermano, no es porque yo tengo un talento y tengo un don y puedo hacerlo y lo hago, no. Servir a Dios tiene que ver con santidad, con santificación. Y lo vamos a ver esto más adelantito. Pero quiero leértelo, hermano, para que así podamos ver el contexto de toda esta enseñanza que vamos a estar viendo. Gloria al Señor. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Dice, ¿qué? Que os apartéis. Oiga bien, presta atención a esto, hermano. Que os apartéis. Dice, es muy importante que entiendas esto. Lo vamos a ver. Que os apartéis, dice, de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Oiga bien, hermano. Cada uno de nosotros debe de tener a su esposa en santidad y honor. Honor es respeto. Honor es darle lugar a la mujer. Pero así también educarla y enseñarla a ella de que ella debe dirigirse también en santidad. Como las santas mujeres, dice, que le decían a sus esposos, mi Señor. Amén. Así lo dice la Escritura. Lo vamos a ver eso. Oiga bien, hermano. Así la hermana se ríe, ¿verdad? Que le va a decir al hermano ahí, mi Señor. Diga, sí, mi Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, así dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, dice, no en pasión de concupiscencia. Concupiscencia, hermano, son los deseos. Es la vieja naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, son los deseos desordenados de nuestros pensamientos, que no están alineados a la santidad, a la pureza y a la justicia de Dios. Eso es la concupiscencia. Dice, no en pasiones de concupiscencia. ¿Como quién? Como los gentiles que no conocen a Dios, hermano. Los gentiles son las personas que están en el mundo, que no conocen de la palabra de Dios, que no conocen de los mandamientos, que no conocen a Dios, hermano. Por eso es que ellos viven, ellos están siendo engañados. La corriente de este mundo, que no son más que las leyes de Satanás, hermano, que el libertinaje, que todas estas cosas, que el derecho a todas esas cosas. Voy a decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque leyes que han sido aprobadas, o sea, que se van en contra de la ley y el mandamiento de Dios. Por
Por eso es que las familias están como están, los hijos están como están. Todo está un desastre. Patas para arriba, alguien dijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermano? Que ninguno que dice, andan como los gentiles, dice que no conocen a Dios, hermano. Nosotros no podemos juzgarlo a ellos, debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, hermano, debemos de cuidarnos de estas cosas. No andar en esas pasiones de concupiscencia, con una mente depravada, una mente que no es santa y digna delante de Dios. Gloria a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Diga conmigo otra vez, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que dice, oiga bien, aquí está el punto. Así que el que desecha esto, ¿cuál es esto? Esta enseñanza, esta instrucción. El que dice, pues a mí no me interesa, yo vivo como yo quiero y Entonces, mira lo que dice. Así pues, que el que desecha esto, no desecha al pastor. Oiga bien, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Por esta razón, también en una ocasión, Dios le dijo al profeta Samuel: no te molestes, no te inquietes, no te frustres, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Así le dijo Dios. Porque el pueblo no quería saber de Dios. Ya no quería que Dios lo gobierne. Quería ser gobernado por el mundo. Queremos nosotros también tener las mismas leyes, los mismos reyes como las otras naciones tienen. Así estamos viviendo ahora, hermano. Todos quieren vivir, así como los United States, hay todos esos derechos, también todos los países quieren vivir con todos esos derechos de libertinaje, derechos Pero nosotros no fuimos llamados a eso, hermano, sino que dice, fuimos llamados ¿a qué? A la santificación. Fuimos llamados a vivir una vida santa, de obediencia, de respeto, de amor. Gloria a Dios. Así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Amén. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado a ser santos. Y que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, hermano, la santificación no es del día a la mañana. Perdón, la santidad no es del día a la mañana. Necesitamos los he llamado, dicen, porque fueron a la santificación. Esa santificación, hermano, es día tras día. Es día tras día, día tras día. La santificación no es más, hermano, que la limpieza diaria. Es la forma de nosotros limpiarnos diariamente. Dios nos llamó a ese proceso. La santificación es un proceso de día, todos los días para nosotros vivir en esa santidad. Por eso dice, fuiste llamado, ok, Señor, buen día, mi Dios. ¿Y ahora qué me toca hacer? Fuiste llamado a santificarte, santifícate. Al otro día, Dios, ¿y ahora qué? Fuiste llamado a santificarte, a la santificación. Y andar en esa santificación, hermano, es andar conforme a la palabra de Dios. Amén. Con respeto, con amor, no participando en pecado ajeno, no participando en todas esas cosas que sabemos que nos destruyen. Eso es andar en santificación, no haciendo mal a mi prójimo, al contrario, bendiciéndolo. Eso es santificación, teniendo comunión con Dios. Vamos a ver también de cómo ser santificados más adelante. Entonces, no este día, pero oigan, hermano,
Aunque la Biblia nos llama santos, la realidad es que no todos hemos alcanzado aún ese nivel de santidad. Pues por puesto que la santidad es un proceso de limpieza, de purificación y santificación. Y esto sucede cuando nos exponemos a tres cosas que más adelante vamos a conocer. La santificación, hermano, tiene su trabajo, tiene su proceso, y vamos a entender más adelante de cómo nosotros alcanzamos y hacemos esa santificación. Pero para entender esto, vamos a definir primeramente, porque es necesario saber, ¿y qué es eso de santificación? Pues entonces, enséñame, pastor. Definamos la palabra santificar. Esta palabra proviene de la palabra en el hebreo, hermano, la palabra santo. Perdón, esta palabra proviene de la palabra santo, que en el original hebreo es kadosh, no sé cómo se pronuncia eso, hermano. Kadosh, ajá, ok. Que en el original hebreo es kadosh, que significa, oiga lo que significa kadosh, hermano, tiene mucho sentido. Significa, esta palabra santo, que es kadosh, santo significa separado de y apartado para. Separados del mundo y apartado para Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nosotros no podemos alcanzar o vivir en esa santidad cuando nosotros queremos agradar a Dios, pero no nos separamos del mundo. Esta palabra santidad o esta acción de santificación no se va a cumplir, no se va a llevar a cabo, ese llamamiento no se va a llevar a cabo, hermano, mientras nosotros tenemos una pata en el mundo y otra pata en la iglesia. No somos santos. Dios, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, o eres frío o eres caliente, o estás en el mundo o estás en la iglesia. Porque si estás con una pata acá y otra pata allá, te vomitaré en el tiempo. ¿Para qué estamos perseverando en la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Solo para pasar un tiempo más? ¿Solo para pertenecer a una religión y decir, oh, yo pertenezco a tal religión, yo pertenezco a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual venimos a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos la etiqueta de llamarnos cristianos? Pregunta a Dios. La razón más importante por la cual nosotros hemos abrazado esta gracia, hemos abrazado la iglesia, hermano, es precisamente hemos abrazado esta salvación. La razón más importante, hermano, es para nosotros ser salvos de esta perversa generación, dice la Escritura, de este mundo, y ser salvos de la condenación. La razón principal por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano, no fue para llenarnos de bendición y de tantas cosas, hermano. La razón principal por la cual murió en la cruz del Calvario fue para librarnos de la condenación y que seamos salvos. Es para que seamos salvos. Venimos acá a la iglesia, nos congregamos para mantenernos en esa salvación, en esa santidad, hermano. De lo contrario, pues, el Señor Jesucristo dice, si no has entendido eso, entonces mejor quédate en el mundo. Aleluya. Porque podemos estar aquí en la iglesia, hermano, viviendo una mentira, viviendo una falsedad, para cuando llegue la hora y en la hora de nuestra muerte, amén, hermano, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde? ¿Qué sorpresa me voy a llevar? Venir aquí, benditos de mi Padre. Las ovejas a mi mano derecha y los cabritos apartados para el fuego eterno. Pregunta, ¿eres oveja o eres cabrito? La oveja es obediente, el cabrito es rebelde.
Entonces, hermano, entendamos, Dios nos ha llamado a vivir una santidad, a que seamos santos. Sed pues santo, dice la Escritura, como yo soy santo, sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual nadie. Entonces Dios nos llama, hermano, nos hace un reto a vivir en esa santificación. Le decía ayer a uno de mis hermanos, no sé si a José, no recuerdo, yo prefiero que me hablen con la verdad, que me digan la verdad, pero no que me mantengan viviendo una mentira. Y cuando llegue la hora de dar cuentas, resulta que estaba viviendo una mentira. Dime la verdad. Yo no quiero estar perdiendo mi tiempo. Dime si esto es real, si esto es verdad. Y esa es la verdad, hermano. Dios nos llamó a que ¿para qué? Para que mantengamos esa salvación. Sed santos porque yo soy santo, dice. Sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y vuelvo y repito, hermano, la santidad, hermano, no es, ay, que ella deje de ser santo. No. Mira lo que dice la santidad, separado de, por eso te dije, presta atención aquí, hermano. Mira lo que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis. ¿Qué significa santidad, hermano? ¿Qué significa vivir en esa santidad? Que yo tengo que apartarme de los lugares y de las personas que me hacen tropezar, que me hacen pecar, que me hacen fallarle a Dios. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Luego dice, escapa por tu vida. Yo no voy a perder mi salvación solamente ¿por qué? Porque quiero agradar a unos cuantos. La sangre de Cristo valió el sacrificio, su sacrificio valió su sangre, su muerte, su crucifixión, su sufrimiento, para que yo venga y pisotee la sangre de Cristo. ¿Solo por qué? Porque quiero agradar a unos cuatro. ¿Cómo descuidaremos, dice la Escritura, una salvación tan grande? Nadie pudo comprar esa salvación. Solamente Cristo, y Cristo nos la da de gratis. Amén. Para que después nosotros vengamos y la pisoteemos con nuestras acciones, con nuestros actos. ¿Qué es lo que me hace tropezar? ¿Qué es lo que me hace? Que os apartéis, dice. Todo aquello que te lleva a fallarle a Dios, apártate. Sean personas, sean cosas, sean relaciones, sea trabajo, sea todo eso, hermano. Si eso te impide de que tú vas a mantenerse en salvación, hermano, aléjate. Porque más importante es estar en esa santidad. Que os apartéis, dice, de fornicación. Que cada uno de vosotros, o sea, me está hablando que tengo que apartarme de esas cosas que desagradan. Tengo que hacer algo al respecto. En otras palabras, Dios no está aquí para condenarte ni para apuntarte, solamente está para ayudarte. Te está diciendo esas cosas para ayudarte. Aleluya. Silencio. Me agrada así ese silencio porque estamos ahí. Está ahí. Está digiriendo. Y Dios nos ama, hermano. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, mira, es decir, ya basta. ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué? Si esto me hace sentir mal, si esto yo sé que no está bien, decir, ya basta, me arrepiento. Dejo esto y me volteo a Dios. Arrepentirse es dar un giro, hermano, es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, de decir no, estoy haciendo ahora, ya no lo voy a volver a hacer y me doy un giro, me volteo del mundo hacia Dios.
Amén. Y Dios te va a devolver aún más. Cuando uno deja por Dios, Dios te lo multiplica. El diablo te hace creer de que si tú dejas aquello vas a perder. Nada se pierde en Dios. Al contrario, Él lo devuelve al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si no, pregúntenle a Abraham. Abraham sacrificó a Isaac. Lo sacrificó en su corazón. Porque él tomó la decisión que lo mato, porque esto no me va a separar en mi relación con mi Dios. Pero como Dios no acepta el sacrificio humano, Dios proveyó un carnero. Y Dios conoció el corazón de que él estaba dispuesto a sacrificar. Pero Dios es misericordioso y no permitió eso, porque Dios no permite sacrificios humanos. Vamos acá, hermano. Cuando tú sacrificas algo para Dios, Dios te lo multiplica, hermano. Dios te lo multiplica. Por eso dicen los diezmos, probadme ahora en esto también. La razón por la cual estás arañando siempre, y siempre estás escaso, siempre estás con lo suficiente, y siempre decimos, gracias a Dios, que nunca Dios me falta, nunca. Por lo menos llega tiempo, Dios quiere darte que llegue tiempo y que también te sobreabunde. Pero eso es cuando nosotros sacamos acá y entendemos la necesidad que hay en la iglesia, la necesidad que hay en las misiones y que hay que uno sacar, desprenderse. Y probadme, dice. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos acá, hermano. Entonces, la palabra santo es separado de y apartado para. Esas relaciones, hermanos. Yo le decía a uno de mis trabajadores que antes estaba viniendo aquí a la iglesia y después ya dejó de hacerlo. Estaba exhortando, animando, y le digo, te digo todas estas cosas, le digo, ¿por qué? Porque las relaciones que tienes es lo que te están impidiendo que vengas a la casa de Dios. Suelta esas relaciones, porque si no te vas a ir con Él también allá al otro lado, porque eso es lo que quiere el diablo, jalar a cuantos más quiera posible, y Él va a mandar a sus siervos. Y la Biblia dice que hay hijos del diablo, que hermanos están arrastrando a los creyentes, los quieren sacar, pero no, Dios me llamó a ser santo y yo no puedo tolerar. Entonces mira, por favor, ve con esas palabras a otro lado, porque no, a veces nosotros estamos participando, hermano, mira, chistes de doble sentido, también, hermano, estamos participando en su pecado y no hay santidad en nosotros. Hay muchas cosas, el mundo nos bombardea, hermano, el mundo a través del internet, a través de la televisión, hermano, todas esas cosas, hermano. Dice Dios, sepárate, suelta eso. El Señor Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácatelo, porque mejor es que vayas tuerto, dice, al reino de Dios, a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así dice. Hay cosas, hermanos, que a veces nos quieren arrastrar para allá, para el otro lado. Pero Dios dice, quítalo. Si tu mano derecha dice, te es ocasión de caer, córtala también. Y esto lo que está diciendo, hermano, es que, hablando de mano derecha, hermano, está hablando de relaciones. Si hay una persona que te está haciendo de tropiezo, que te hace pecar, que te hace fallar, corta esa relación. No está diciendo que literalmente te cortes el brazo, hermano. Imagínate, hermano, si nosotros empezamos a cortarnos, acabamos todos mutilados. Porque nos sacamos el brazo y ya nomás empezamos con el otro. Y cortamos el otro, sacamos los dos brazos y empezamos con la pata. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa no está en nuestros miembros, sino que es en esa naturaleza vieja que estimulada a veces por las relaciones que no conocen a Dios, que son impías, entonces nos hacen fallar. Entonces Dios dice, corta esa relación. Número 1. Y luego dice, tu ojo. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos, verdad? Dice, corta, saca ese ojo. No te vas a sacar el ojo, hermano, vas a quedar tuerto, por favor. Y de alguna manera vas a querer seguir viendo. Entonces, no, hermano,
quita eso, lo que ven tus ojos, quítalo. Por eso el apóstol Pablo dijo de que nosotros no proveíamos nada para los deseos de la carne. Nosotros. No es Dios quien nos provee ni la otra persona. Uno mismo, mira, va hasta de su propio dinero. Ahí no nos pesa, ¿verdad? Para la vanidad no nos pesa. Y ahí vamos, ¿verdad? Y cuando quita la mejor marca, ahí no nos pesa. Pero para Dios, ¿y para qué lo quieren? ¿Y para qué? ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer? Empezamos. Dios juzgará aquello también. Y por eso dice, y nos enseña todas estas cosas, hermano. Pero para la vanidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos destruye. No solamente está destruyendo no a nosotros, hermano, sino que también está destruyendo a nuestros hijos. Me sentaba con mi esposa y nosotros estamos leyendo, estamos aprendiendo acerca de cómo nosotros lidiar, o sea, con la corriente de este mundo. Le digo, nuestros hijos no van a dejar ellos esos vicios y todas esas cosas si nosotros no le damos el ejemplo. Porque con qué derecho y con qué autoridad nosotros vamos a ir a prohibirle algo que es malo cuando nosotros también estamos inviciados con otras cosas. Nosotros, la Biblia dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La obediencia de nuestros hijos y las buenas acciones va a depender del modelo que yo les dé a ellos. Amén. Pero cuando estemos viviendo en esa obediencia, en esa santidad a Dios. Amén. Dios nos llamó a ser santo, hermano, a vivir en esa santidad. Y esa santidad es esa obediencia. Amén. Obediencia a su palabra. Gloria al Señor. Entonces, separado de él, dice, y apartado para. Nos separamos entonces, hermano. Nos separamos del mundo y nos apartamos para Dios. ¿Qué significa eso, apartarse para Dios? Número uno, nos apartamos en comunión. Hermano, hay oración en la casa de Dios. No te quedes en casa. Está bien, no te quedes allá. Si te apartas del mundo, pero apártate para Dios. Eso te hace santo. Pero si te quedas solamente apartado del mundo y sin Dios, no eres nada. Separarse y apartarse para Dios, número uno, es tener comunión con Dios. Y esa comunión tiene que ver es con congregarnos, con meditar la palabra de Dios y estar en oración con Él. Eso es apartarnos. Como el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos. ¿Desde qué hora estuvimos? Desde las 8 de la mañana hasta las 12. 4 horas estuvimos, hermano, en esa santificación, en esa santificación, en esa santificación. Eso es santificación, hermano. Lo vamos a ver después en la otra semana. ¿Cómo es eso? Entonces, separado de y apartado para, en comunión, en oración y cuando le servimos a Dios. La voluntad, hermano, es que cada uno de nosotros nos comprometamos a servirle a Dios. ¿Sabes, hermano? Hoy, esta mañana, ya le dije a mis hijos, bueno, vamos a limpiar la casa mañana porque ya ensayamos un rato ayer y estábamos cansados y me puse a orar, me puse a preparar el mensaje también, me puse a poner las cortinas y todo, acabé ya cansado. Entonces le digo, mañana ya vamos a acomodar aquí, vamos a limpiar, entonces, y ya la casa, le digo, porque vienen los hermanos, tienen que estar limpios también acá, entonces así. Y hermano, pues la verdad es que ya nos levantamos cansados y todo eso. Después cuando vengo aquí, todo esto es un tiradero todavía, y dije, necesitamos que alguien diga, heme aquí, Señor, yo lo voy a hacer. Amén. Dios quiere que nosotros le sirvamos, hermano. Y nos digamos, Señor pastor, yo quiero servir a Dios. Yo quiero vivir en esa santidad. Yo quiero vivir en eso. El servir a Dios, hermano, mira, nos aleja de las cosas del mundo. Una de las formas, por ejemplo, que le ponía aquí yo, separado de, nos separamos del mundo, representa el ayuno. Decíamos, ¿verdad? Que para nosotros debilitar al mundo, nosotros debemos estar ayunando. Y apartado para, vamos en oración a Dios. Amén. Nos separamos del mundo y entonces venimos en oración a Dios. Dice, en el verso 7 dice, por esto mismo la escritura dice,
que la voluntad de Dios es vuestra, dice, santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación. Quiero concluir con esto, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. Quiero concluir con esto. Lo demás vamos a estar hablando la próxima semana. Pero, hermano, por favor, tómalo esto con humildad. Tómalo con humildad. Estaba yo viendo la escritura, hermano, escuchando y leyendo, en Apocalipsis, la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis representan el periodo de la iglesia. Y ahora estamos viviendo nosotros lo que es la iglesia de la Odisea, donde la mayoría están tibios, hermanos. Entonces, y algo que me di cuenta, hermano, en la iglesia, a las 7 iglesias, que a la mayoría, a todas, a excepción de una, siempre está llamando la atención. Siempre está llamando la atención. Siempre, más de una vez lo he dicho, hermano, que en la mayoría de los casos, la palabra de Dios lo que hace es corregirnos a nosotros. Por eso dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones cuando fuereis corregido, cuando fuereis reprendido, hermano. A un principio tal vez la palabra va a ser, pero luego, hermano, dice que viene a ser dulce al paladar. Después cuando empieza a dar fruto. Amén. Amén. Hermano, que sea la palabra de Dios quien nos guíe, que sea la palabra de Dios quien nos exhorte, que sea la palabra de Dios quien nos dirija. Por la palabra, dice la Escritura, vas a ser juzgado y por la palabra vas a ser justificado. Es la palabra quien nos juzga y es la palabra de Dios quien nos justifica. Amén. En Salmo 93, versículo 5, hermano, y ahí acabamos. Salmo 93 en su versículo 5. Gloria al Señor. Vamos a leerlo desde el 1 y acabamos ahí en el 5. Y dice la Escritura, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Esto tiene su significado, hermano. Más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad, ¿qué dice? ¿Qué dice? La santidad conviene a tu casa. Dile que está a tu lado, me conviene. Amén. ¿Cuál es esa conveniencia, hermano? Nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Si quieres saber cuál es esa conveniencia. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Dios,